era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 10 de La Palabra Justa de Rock, el programa de agencia Paco Urondo por aquí, por Radio Caput. Te vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde con entrevistas, con música, con un montón de cosas que vamos a compartir con nuestros oyentes. Quiero saludar ya rápidamente a Martín Loza, él está en los controles, en la asistencia también, por supuesto, y en la operación técnica, y a la compañera todoterreno, Ayele Mancilla también, nuestra productora general, asistente, y por supuesto, claro, no voy a decir de derecha, de izquierda ni nada esta vez, en la mesa de trabajo junto a mí, Lula Bono. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Con un cansancio propio del viernes, pero muy contenta de llegar a este programa que siempre me recarga energía. ¿Usted cómo le va? Bien, lo mismo, con sueño, cansado también de todo el trajín de la semana. Lindo, cosas lindas que uno por suerte tiene la posibilidad de hacer, dar clases, por decirlo así, de rápidamente. Pero sí, siempre uno espera este momento, pues es como un bálsamo, no es como el momento previo a encarar el fin de semana con las obligaciones que tengamos, pero es un momento esperado en la semana, sin duda. Sí, señor, a mí me cargan en mi casa porque cada vez que vuelvo y no sabes hoy en el programa, no sabes con quién estuvimos hablando y Qué además bueno. dijeron, así que me burlan un poco en mi casa cada vez que vuelvo. Que bueno, pasan cosas lindas en Radio Caput, pasan cosas lindas en este Palabra Justa Rock, este programa que tiene una historia, una tradición, como dijimos el primer capítulo, y bueno, nosotros tratamos de darle una vueltita de rosca, tratar de hablar de música popular, de rock, de nuestro rock argentino en particular, por supuesto, y también el rock internacional. Pero bueno, hoy tenemos como invitada, en un rato nomás está llegando aquí a los estudios, a Vera Land, Andrea Álvarez Mujica. Ella es periodista, escritora, fue referente y jefa de redacción de la mítica Cerdos y Peces. Recuerdo, y hablando, quiero hacer una confesión pública. Hablamos hace unos días con usted en privado, esta cosa de cómo se van encadenando los personajes y los temas acá, ¿no? en Radio Caput y en La Palabra Justa. Sí, señor, de cómo, estuvo Vera, que fue jefa de redacción en Cerdos y Peces, y después Ricardo Ravendorfe, que vino acá, que también escribió en Cerdos y Peces, y así como se van tejiendo las historias después. ¿Quién más nos hablaba de Sims? Bueno, de Enrique Sims. Con Mosquito habíamos estado hablando también. Con los chicos de La Hora Redonda, que están este domingo también en Teatro Flores, también conversamos sobre Enrique y todo lo que implica también en la historia de los redondos. Así que bueno, para decir simplemente una pastillita, ¿no? Jefa de redacción de las Cerdos y Peces, Vera Land, por consejo del Indio Solari a Enrique Sims. Mirá, no sabía ¿Sí? que había sido consejo del Indio eso. Después lo conversaremos con ella, pero bueno, ella llega a ser jefa de redacción. Y es pues, y además, después de eso, una extensa carrera en gran parte como biógrafa del rock, digamos. Escribió una novela que en su momento, una biografía conjunto de Enrique Sims sobre Fito Páez, que se llama Páez, que fue súper polémica y comentada por Dios y María Santísima. Escribió también sobre Estelares, si mal no recuerdo. Sí. Así que es una persona que tiene estudiado el campo del rock y todas sus aristas y todas sus anécdotas como poca gente en este país. Así ya en un ratito con nosotros Vera Land. Y quiero subrayar una cosa antes de que me siga el tema. Otra mujer. Algo que me pone muy contenta que este programa traiga sobre la mesa, que es la cantidad de mujeres que participan en la escena del rock nacional. Sí. De 10 programas, hay que decir, pasaron hasta ahora 4 compañeras, si no recuerdo mal, ayúdeme. Camila Juárez, con la que abrimos el ciclo, estuvo Gaby Say, hace poquito, también estuvo Cristín Breves acompañando a Mariano Fernández Bussi, ¿no? La otra parte de Me darás mil hijos. Bueno, estuvo también Mosquito Sancineto como parte de la diversidad. También, ¿La podríamos contar como 4 y medio? Podríamos contarlo como 4 y medio. Aparte, él se hace llamar ella, por lo cual a veces, le igual. dijimos maestra, no le dijimos maestra, y él, Sí, muy contento y feliz. Y bueno, les cuento también, ya para ir abriendo un poco el juego, para lo que viene, esto es una primicia, también ni siquiera mi compañera lo sabe, el 20 de junio, el Día de la Bandera, viene Facu Soto, es el periodista, escritor
escritor, que sacó el libro que yo traje alguna vez aquí de Miguel Abuelo por Chirimbote. Él también es periodista, psicólogo y militante por la diversidad, por lo cual también seguimos incluyendo y abriendo este juego tan hermoso que es La Palabra Justa Rock por aquí por Caput. Qué capo. Una se entera de la programación en vivo. ¿Vio? Así. No me aguanté para afuera, para contárselo afuera. Y las cosas que hay todavía, que van saliendo. Escuche, ¿qué le parece meterse en la programación de la semana? Porque esta semana pasó de todo, un paso de todo. Entre esas cosas, las cosas que pasaron, la presentación de Milo J, que no sé si usted estaba al tanto. Se presentó Milo J en el Movistar Arena. Yo lo que sí veo por la calle son los carteles de sold out, sold out, sold out, sold out, todo el tiempo. La está rompiendo Milo J, posiblemente, si no el más, uno de los artistas más jóvenes que da la escena de la escena musical popular de hoy. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Mirá, con Agarrate Catalina de fondo. Parece que fue, yo no tuve la suerte. Esto fue en Morón, creo, si no recuerdo mal. Fue en el estadio de Morón, me parece, esta presentación. Foto? ¿Sí? No, ¿puede ser? No, fue el Movistar Arena acá. En la Arena fue. Sí. Pues también estuvieron, creo, con la Catalina, hicieron tema de la Versuit. Yo vi un par de tomas de Morón y hicieron Negra Murguera, hablando justo de Versuit y de Hijos del Culo, ¿no? Sí, señor. Hacen un tema propio y hacen Negra Murguera, que bueno, que suena con toda la potencia de la Catalina, hablando de la Versuit, que ya la retomaremos este tema más tarde. Sí. Pero bueno, se presentó en el Movistar Arena con un show a todo ritmo, como hace el pibe, con una banda que suena, que te vuela la peluca. Entre ellas le mandamos un saludo al Percu, a Martín Beckerman, un ex compañero de secundario. Mirá. Capo total, gran percusionista. También murguero. Bueno, volviendo a Milo, un show que tuvo de todo, que fue una performance, que tuvo danza aérea, que tuvo bailarines, que tuvo arneses, así como el mejor tiempo de Fuerza Bruta, con un escenario cuadrilátero. Vio en el medio, con el público alrededor, sí. con una pantalla de cuatro aristas, una pantalla cúbica. Una cosa muy impresionante, un poco usted que viene viendo recitales de rock hace tiempos inmemorables, en lo que se fue transformando, ¿no? La música en vivo, que pasó de ser un recital de cuatro locos a una experiencia cruzada por un montón de disciplinas, entre ellas el audiovisual, la danza, el humo, la performance, el res, se sube, se baja, apareció volando en un momento de la... Sí. Él mismo con un arnés, sobrevolando el público mientras cantaba. Bueno, una cosa así performática preciosa y que que te llena, que el show se convierte en una cosa inmersiva directamente. Por supuesto también tiene que ver con la masividad que fue adquiriendo con el tiempo, ¿no? La música, el rock, bueno, en este caso los ritmos, estos sonidos urbanos, que ya son de estadios hace mucho tiempo, entonces quizás los que están atrás y todo, y la tecnología que avanza y todo, bueno, ayuda a tratar de generar una cercanía dentro de donde no existe, porque estamos hablando, ¿no?, de miles y miles de personas que van a un estadio a ver a estos artistas, y bueno, la gran puesta visual tiene que ver también un poco con acercar y con hacer un poquito más completo. Imagínense si fuera solamente, ¿no?, una banda tocando sin telón de fondo. Yo me acuerdo en el 2002, con la crisis del 2001, 2002, fui a ver por primera y única vez a Red Hot Chili Pepper a River, y un poco el comentario de la gente, la crítica era que habían venido con un show de muy bajo presupuesto, una pantalla pequeña de fondo y ya. Claro. Y los que estaban atrás era muy difícil, solamente escucharlo, está muy bien, y estar ahí, pero imágenes no podías ver, no sentías la presencia, ¿no? Claro, vine a ver a los Red Hot a Cemento. Exacto, ¿no? Entonces es como que también eso conspiró. Hay gente que por supuesto no le gusta esa cosa de estadio, bueno, es otro código, es otra forma de verlo, pero bueno, también hay que decir que hay artistas que es imposible que puedan tocar en lugares pequeños, sería imposible. No, tal cual, los revientan. No, y después también, con eso que dice, yo quiero decir dos cosas. Una, cuando empezó el rock, los tangueros decían que el rock era un espanto, sí, claro. Y después así, ¿no? Siempre las cosas nuevas son... Después la performance es más vieja que la injusticia, pero... Hay algo también de que las nuevas generaciones, ¿viste? Tienen otra velocidad y manejan los tiempos de una manera distinta. Y bueno, el múltiple estímulo también dialoga con el público de Milo J, que es un pibe de 18 años ahora, porque viene tocando desde que tiene 14, desde que tiene 15, me parece.
Y bueno, y llega a un público de pibes mucho más jóvenes. Lo que pasa que Milo J para mí viene además con un valor agregado. Primero, que siempre hay que prestar atención a esa gente que quiere todo el mundo. Sí. ¿Vio? Estuvo en el ciclo FA de Mex Urtiberrea y se lleva bien con todo el mundo. Y todo el mundo habla bien de Milo J. Para mí esas cosas son para prestar la atención. Sí, no, porque... seguro. Y después, otra cosa que es que es un pibe que, además de un compromiso social inmenso, del cual hablaremos a continuación, es un pibe que también se mete con con el folclore, que se mete con los géneros urbanos, que se mete con la murga, que se mete con el rock, que hace un pasate entre distintas cosas. Y bueno, es la verdad un pibe muy interesante. A prestar la atención, ¿no? Como en su momento a mí me pasó con Woz, me pasó con Dillon. Bueno, ahora empezar a poner también la oreja en lo personal también y para poder contarlo a nuestra gente, a Milo J. Milo J entonces se presentó este miércoles y jueves en el Movistar Arena para cerrar la etapa de su disco 166 Retirada. El show arrancó con un video de lo sucedido en la ex ESMA, otro tema también eso, ¿no? Lo que sucedió en su momento. El público respondió con aplausos y cantos contra Milei. Ahí lo estamos viendo en pantalla, el video de apertura. No sé si tiene audio. ¿Tiene audio o no? ¿Se escucha? No. Bueno, lo leo entonces. No pensé nunca que iba a tener que presentar mi disco primero afuera antes que en mi país, dijo él. Con 18 años, 2 horas de show, invitados como Nicky Nicole y Agarrate Catalina. Vimos también las imágenes recién ahí. Y todavía le quedan 2 fechas más, este 16 y 17 de junio, entonces en el Movistar Arena. Para los que no están al tanto, lo que pasó con Milo J es que este disco que recién ahora logra presentar en el Movistar Arena es un disco que iba a presentar en marzo, si mal no recuerdo, en la Exesma, en el espacio de memoria, y el gobierno, temiendo, es un pibe que se ha manifestado políticamente muchas veces, sí, a favor de los derechos humanos, etcétera. A nivel de presentar un disco en la Exesma. Bueno, ya tenían el show, tenían preparado todo, estaba el pie por salir a escena y desde el gobierno mandaron la orden de clausurarlo, amenazando un poco de que iban a reprimir si no levantaba el show, y con Milo casi saliendo de escena tuvieron que suspenderlo el show en una clara muestra de censura, o sea, una cosa que, como él mismo decía, esto no pasó en democracia, digamos. Entonces vinieron a suspender un recital del pibe. Ahí estoy viendo, ¿no? Yo creo que a veces no tienen ni noción también, ¿no?, de lo que están haciendo en algún punto, porque la cantidad de gente que después resuena con los artistas y que abiertamente están confrontando, mejor dicho, el gobierno confronta con ellos, ¿no? Pasó también algo parecido con Lali, en Vélez, sí, ¿no? Después todo un estadio de pibes coreando Milei basura, vos sos la dictadura, ¿no? Es estilo que tiene el gobierno actual de apagar los incendios con un bidón de nafta. La verdad que es una cosa que no, que hay que ganarse enemigos todo el tiempo, ¿no? La verdad que, pero bueno. No, la verdad, yo lo único que tengo que decir es un garrón y pobre Milo, porque la verdad que una experiencia horrible, pero un poco hay que estarle agradecido porque deja las banderas de memoria, verdad y justicia más presente que nunca. Por supuesto, eso es de ya. Así de interpretar un poco esta locura que es este gobierno, ¿no? Tratando de uno entender a veces algo, ¿viste? Algo que hace esta gente que no... ¿Cuál es el motivo real? ¿Cuál es...? No digo que no, pero bueno, no, eso, por supuesto que bienvenido siempre todo esto y bueno, ojalá que haya muchos artistas más así con este compromiso, más allá de que sea una música, como decías bien vos, que tal vez interpela a otra generación, a otras generaciones, pero bueno, nosotros creo que con lo abierto que podemos llegar a ser, aceptamos y damos una bienvenida y un gesto grande de buen gusto hacia todos estos artistas que bueno, que por suerte son bastantes y están saliendo cada vez más y se están posicionando, me parece, de manera firme, ¿no? Sí. Milo J, un pibe y además es un pibe muy chico, le queda mucha carrera a ese pibe todavía por adelante para seguir sorprendiéndonos, puliendo el estilo. Un pibe que ya se está animando a meterse con de todo, bueno, es un pibe al que le depara un gran futuro. Un gran futuro. Otra banda que tiene futuro, pero que ya tiene una historia, un recorrido, es ni más ni menos que nuestros amados Bersuit Vergarabat, ¿no? 25 años de este disco, Hijos del Culo, está cumpliendo en agosto, y para eso va a haber un concierto también hermoso, otra vez, ahí en el Microestadio de Ferro, lo fui a ver en el 2023. Ahora van a hacer una celebración de este maravilloso álbum del 2000, Hijos del Culo. Temas como El Gordo Motoneta, La del Toro, El Viejo de Arriba, Canción de Juan. Negra Murguera, el tema que hizo Milo. Exactamente, es ¿no? el disco de Negra Murguera, el tema que hizo con Milo J.
Que lo han hecho juntos. Lo han hecho juntos, ¿no? Así que bueno, Bersuit de vuelta es noticia porque bueno, celebra un nuevo disco, mejor dicho, celebra nuevamente un disco que ya salió hace 25 años. Ahí está. Y lo interesante es la tapa, la portada del flyer, ¿no? La genia de la niña que aparece en el disco histórico que estábamos viendo antes, Agustina, recreó la tapa por los 25 años, bueno, 25 años después. Entonces sacan la misma foto de ella con las colitas. Es muy espectacular. El chiste y la cara de ella, que logra poner la misma expresión, es muy maravillosa. Sí. Que además tiene un dato muy gracioso, que es que la nena es la sobrina del fotógrafo. Exactamente, Salvador Batalla, correcto. Sí, señor, es la sobrina del fotógrafo. Así que, bueno, ¿qué piensa usted de Hijos del Culo? A mí es uno de los grandes discos del milenio, por lo menos, que yo reconozco, registro y todo el tiempo escucho. Si bien venían por supuesto, el exitazo grande Libertinaje, de la mano de Santa Olalla, se acomoda Bersuit y empieza a jugar las grandes ligas como nunca antes. Creo que vino la confirmación y una vara altísima para lo que vino después. Yo creo que es un disco realmente celebratorio, un disco que está bueno, que lo puedan tocar de punta a punta, que tiene enormes canciones y que para mí, de vuelta, insisto, junto con Jessico, por ahí Babasónicos y algún que otro más por ahí. Bueno, también mencionar en el 2000 el último disco, La Despedida de los Redondos con Momo Sampler, es de lo que también marcó un poquito la época. Enorme disco de Bersuit Vergarabat, que por suerte vamos a poder disfrutar en vivo una vez más el 23 de agosto en Ferro. Posiblemente mi disco preferido de la Bersuit Vergarabat. Bueno, tiene todos los boletos para ser disco preferido. Sí, me parece un disco completísimo. Y recuerdo a mi hermano Pedro, pequeño, de 2 años, andando a toda velocidad en el triciclo por la casa, pero a bólido total, cantando El Gordo Motoneta no puede parar, cantándose a sí mismo El Gordo Motoneta no puede parar, de 2 años. Así que, por supuesto, le tengo un poco más de simpatía todavía. Verano de Humanidad, Negra Murguera, como dijiste vos, La Bolsa, El Importante, La Vida Boba, Porteño de Ley, ¿no? Un tema de Tito Verenzuela. El tema más Desconexión gracioso. Sideral, nada, una locura, tremendo disco de Bersuit que, bueno, cumple 25 años, ¿no? Así que, bueno, celebración, fiesta, como ya nos tiene acostumbrado Bersuit, pero encima con todo este disco en su set list seguramente allí en el Microestadio de Ferro. Se cumple 25 años entonces de Hijo del Culo y lo van a celebrar en el Microestadio de Ferro el 25 de agosto. Es el 5º disco de la banda, editado en el 2000 y producido también una vez más por Gustavo Santaolalla. Contiene los temas como La Bolsa, Toco y Me Voy y El Viejo de Arriba. Los hijos del culo son los abandonados, los que viven del otro lado de la vía, los que entendieron todo al revés, los tragicómicos que tienen derecho a contar sus historias. El diseño de tapa lo hizo Alejandro Ross y la foto fue tomada por Salvador Batalla. La nena es la sobrina de Salvador, Agustina, a quien retrataron nuevamente para recrear la tapa 25 años después. Una maravilla. Sí, señor. Vera Lancha está llegando, está acá a 2 cuadras, así que... No, mientras la esperamos a Vera, le cuento que este tema que estamos escuchando, Toco y Me Voy, es un tema dedicado a Bocchini. Si usted, no sé si usted maneja ese dato. A Ricardo Bocchini, bueno, un ídolo del fútbol, el Independiente por supuesto, ídolo del Pelado Cordera, ¿sí? Claro. El Pelado Cordera muy futbolero, así se dice, hincha de Lanús. Así que de Zona Sur también, él era de Avellaneda. Yo lo he visto al Bocha jugando la pelota con Cordera en el escenario de la trastienda, alguna vez que fui a ver, la única vez que fui a ver a la Caravana Mágica, su proyecto solista, ¿no? Y me acuerdo que bueno, hicieron esta canción y el baile de la gambeta, los 2 temas juntitos, para justamente homenajearlo ahí al Bocha. Así que sí, estaba enterado de eso, pero es un lindo aporte que traes, porque también otra de las cuestiones también que Bersuit siempre trajo con la música es la cultura futbolera, ¿no? Y mucha gente que de sus integrantes que son muy futboleros, por ejemplo Juan Subirá, que es fanático hincha de River, no se pierde partido local, por ejemplo, ha hecho temas junto a Ariel Prat también justamente para River, y bueno, nada, gente que también tiene muy cerca del corazón no solo la música, sino también el fútbol. Y en ese mismo sentido,
por supuesto que el fútbol particularmente, que tiene grandes temas, por ejemplo, el que mencionaba usted, el baile de la gambeta. Hay que decir también que es una banda que siempre se caracterizó con su compromiso con lo popular en sí mismo, ¿no? Entonces está en el fútbol, como decíamos también de Milo recién, con La memoria, la verdad y la justicia. Recordemos que han tenido 1,5 millones de participaciones con las abuelas de Plaza de Mayo, con las madres de Plaza de Mayo. Las han subido en el recital mítico de La Cabeza, que le da el nombre al disco de La Cabeza, si usted recuerda. Y bueno, siempre han sido militantes, bueno, no sé si militantes es la palabra, pero músicos muy comprometidos con la realidad social de su pueblo. Yo me acuerdo de Bersuit, en tiempos de la última etapa del gobierno de Cristina, una foto de casi todos digo, porque algunos son más de izquierda, que filo peronista, kirchnerista. Algunos lo corren por izquierda. Algunos, claro. Con una bandera, ¿no? No a los fondos buitre, me acuerdo, y cosas así. Que por supuesto también le granjeó muchas veces alguna discusión y que algún fan se te dé vuelta. Ensobrados. ¿Viste? Claro. Ensobrados Pasó. ¿No? Sobre todo alguien que cantó en su momento Se viene el estallido, y alguien que cantó en su momento también el señor Cobranza, ¿no? Estamos hablando del 2000, ¿no? Para cuando fue todo el estallido. Y bueno, nada, no deja pasar eso, pero ellos siguen poniendo el cuerpo, se siguen manifestando, siguen plantando su ideología política. Y les cuento que en los últimos conciertos de Bersuit, todos los últimos que he ido y los que siguen dando, porque siempre a veces miro un poquito en qué andan, nunca falta abuelos. Nunca falta ese tema de justamente el libertinaje que habla, y es un homenaje a abuelas, madres e hijos, ¿no? Así que, y siempre con un pañuelo un pañuelo blanco de madres y abuelas atrás en el escenario, ¿no? Así que siempre hay como ese gesto y ese guiño a los derechos humanos. Quiero honrar la memoria de correr por izquierda a la Bersuit, y quiero decir que el señor Cobranza es de las manos de Filipe. Es de las manos de Filipe. Sí. Para honrar la correduría por izquierda. Tal cual, para ser también justo con eso, digo, ha habido un debate en su momento, después las partes se acercaron, pero sí, la verdad que la letra es de Cabra Vega, es de las manos de Filipe, y que Bersuit lo llevó... Que son mucho más de izquierda. Claro. Oiga, un momento. Troscolandia. Bueno, nada, ya con nosotros Veralán, nosotros vamos a ir escuchando un tema de Bersuit del Garabat, La del Toro, y bueno, seguimos con este capítulo número 10 de La Palabra Justa Rock. Que tengo que comer, que tengo que dormir, que tengo que trabajar. Y así no puedo más ir. Voy a fabricar una bandera pa' que sepa lo que quiero sin decirlo nunca más. No me cierre la cabeza, tu mirada es muy espesa, solo está para controlar. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' morirse y nada más. Que tengo huevo el toro y alma de buey, y ando a las jornadas con la ley. En tu manto de sangre me correré, si vienes con la espada, ole, ole. Llevo años esperando, a veces arrodillado, mendigando algo de amor. Te doy todo lo que tengo, lo que no es mío vendo, pa' pasarla algo mejor. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo
droguen más al toro, droguenme a mí. Preciso fantasía para seguir. Que no droguen más al toro, droguenme a mí. Hay que darse coraje para vivir. Va, me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar y a dar por culo al torero. Pero tengo que comer y tengo que dormir. Mañana hay que trabajar. No pienso más, no puedo más, no pienso más. Me quedo al Saúl. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Hola, soy Gabriela Sey, coautora del libro Al Taco, Historia del Rock Argentino hecho por mujeres. Fui invitada a La Palabra Justa, programón, amorosos todos, me sentí súper cómoda, aguante la Paco Urondo y aguante otras formas de contar y oyentes ávidos que están esperando escuchar este programa. Un abrazo para todo el equipo. Gracias. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad. Segundo bloque de La Palabra Justa Rock de este viernes 6 de junio del 2025.
¿Tenemos redes sociales, Lula Buono? Sí, señor, tenemos. Le recordamos a la audiencia que somos el programa de la agencia Pacurondo y como tal nos pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como Agencia Pacurondo. Y también los invitamos a seguir a las redes de los compañeros de la radio que tan amorosamente nos aloja todos los viernes, que es Radio Caput, y así los encuentran en Twitter, Instagram y Facebook. Y por cualquier cosa, si te querés enterar de las cosas que pasaron esta semana y que estar actualizado, algo que no es necesariamente recomendable, los invitamos a recibir el informativo de Infosiberia enviando un WhatsApp al 11 28 67 90 78 para recibirlo todas las mañanas en tu celular. Periodista, escritora, poeta, gestora cultural, con nosotros, Vera Lan. Muchas gracias, ¿cómo estás? Hola, Mariano querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Lula, no te preocupes. Lula. Bueno, un placer estar acá, me encanta, qué buen lugar, me encantó. Sí, lo primero que dijiste cuando recorriste los pasajes. Me encantó, ¿sabes qué? El edificio me encantó, porque a mí me gustan los lugares así antiguos, ¿viste? Y la entrada, esa escalera de mármol, todo eso me copó. Qué bueno. Lo primero que venía pensando de tantas cosas que hemos hablado muchas veces, nos hemos encontrado en muchos lugares, Vera, con vos, afortunadamente para mí, por la verdad que siempre es un placer. Y hablamos de periodismo y demás, siempre pienso en las redacciones, ¿no? Y te contaba fuera de aire que hace poquito vino Patán Rackendorfer también por acá, con la cual compartiste un montón. Y vos tenés una formación de redacción, periodística de redacción. Sí, de redacción. Bueno. ¿Qué era redacción? Eso justamente quería Claro, contarnos. deben seguir existiendo las redacciones, supongo yo. Lo que pasa es que quizás en los años 80-90 las redacciones lo que tenían algunas características distintas. Una es que había muchas cosas que solamente podían pasar ahí. Entonces, a diferencia por ahí que ahora las redacciones es como que un montón de cosas pasan en la redacción y otro montón de cuestiones se pueden resolver por fuera de la redacción. Entonces eso las hacía más nucleicas, creo yo, eran como más nucleares, no sé, estoy como inventando una palabra, pero porque, a ver, bueno, y por otro lado, la otra cuestión que tenían las redacciones cuando yo empecé es que eran lugares en donde te formabas, o sea, quizás también eso creo que yo debo ser la última generación de los periodistas que nos formamos en redacciones. Después, los periodistas de las generaciones siguientes se formaron más como de una forma más académica y después entraron en las redacciones, ¿no? Son maneras, son todas posibles, dan distintas cuestiones, ¿no? Creo que una de las cosas que pasaba en las redacciones de las revistas, no en los diarios, en las revistas de finales de los 80, que es lo que yo conocí, principios de los 90, es que la gente que estaba en las redacciones en general eran escritores y escritoras y querían ser escritores y escritoras. Y mientras tanto hacían periodismo como una profesión, como una forma de laburo para ganar el mango. Pero el objetivo fundamental era escribir la novela, digamos. Vos sabés que, disculpame, te interrumpo porque me haces acordar, una vez Patán me dijo, queríamos ser como Rambo. Claro, ¿no? Sí. Justamente hablando de las por eso te digo que después creo que hay comunicadores que de camadas siguientes que quizás tenían la vocación como de entrada, ¿viste? O sea, dijeron, yo quiero ser periodista, quiero ser comunicador y estudiaron para eso. En aquel tiempo, en general, pienso incluso en María Moreno, en Daniel Molina, gente con la que yo trabajé en Fin de Siglo, el propio Vicente Citolema, que lo que más le gustaba era la poesía, escribir poesía. Y entonces estaba toda esa impronta, toda esa cosa de querer ser, digamos, de escritores y de escritoras, y que en el mientras tanto estaba esta cosa de hacer periodismo. Aunque, bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo, yo no tuve... O sea, yo la vocación de periodista la descubrí en el hacer. O sea, mi plan no era ser periodista. Yo nunca me desperté y dije, quiero ser periodista. Cuando empecé a hacer periodismo, me di cuenta de que era genial, apasionante, lo amé. Me encanta ser periodista, pero no fue algo, o sea, no estaba en mi mapa. Lo mío era ser escritora. Novelas, poesía, cuentos, lo que sea, pero venía por ese lado, ¿viste? El periodismo, si bien yo leía muchas revistas, me encantaban las revistas y todo, no lo pensaba como algo para mí.
Cuando empecé a hacer periodismo, que fue como medio así, que de pronto me encontré en eso, y empecé a entender todas las posibilidades que el periodismo te da en cuanto a la escritura, de subgéneros, de, no sé, infinitos juegos que puedes hacer con el lenguaje. O sea, en realidad es algo como súper abierto. No es la idea que yo tenía, o por lo menos en la revista que yo estuve, ¿no? Claro, o sea, depende de dónde. Si usted está en su casa y quiere empezar a estudiar periodismo, sepa que no es eso lo que pasa siempre. No, claro, pero bueno, yo estaba en una revista, o sea, yo entré o sea, la historia mía es que a mí me convence Enrique de hacer periodismo. O sea, él me decía, bueno, vos escribís re bien, le gustaban mis poemas, qué sé yo. El Enrique Sims, estamos hablando del recién mencionado Enrique Sims. Sí. Entonces él le parecía que, bueno, yo tenía unos trabajos de mierda, o sea, no sé, qué sé yo, me disfrazaba de promotora y repartía no sé qué, o trabajaba en Moza, o tenía unos trabajos así temporales, todo. Claro. Que igual ganaba por ahí más que con el periodismo en ese momento, pero eran como laburos así que yo era como, medía 1,74 m, pesaba 45 kilos, o sea, era recontra flaca y recontra alta. Entonces tenía como un tipo así como muy de modelo. Claro. Y entonces hacía laburitos así que para ganar el mango. Y eran como laburos medio que no me interesaban, o de Moza trabajé un montón. Yo ya me había ido de la casa de mis viejos y trabajaba de moza. Bueno, eso no me gustaba mucho, era muy desgastante trabajar de moza. Agotador si los hay. Horrible, sí. Pero bueno, también lo que tenía que eran horarios cortos, ¿viste? Claro. Trabajabas 3 horas o 4 horas y te ibas. Entonces, bueno, ahí él me convenció, y yo paralelamente escribía mis proyectos literarios. Y él me convenció una noche en un bar de que estaba bueno hacer periodismo, y bueno, y ahí entré a hacer columnas y cosas, y la verdad es que fui aprendiendo en la redacción, un poco mirando, ¿viste? Mirando, observando, por ahí alguna pauta me daban, claro. Y fue un poco en el hacer. Como históricamente se aprendían los oficios, ¿no? Algo más relacionado con, pensando en esto que decías vos, más con la pata del oficio y no tanto con la científica, que trae más como la academia. Completamente. ¿No? El periodismo científico. Sí. ¿Pensabas? Sí, como un zapatero. Claro, pero que también te da otra relación con bueno, lo que pasa, cosa, sí, ¿no? porque digamos ahí en las redacciones un poco está, que supongo que eso sigue siendo igual, la cuestión de salir del escritorio, ir a la calle a buscar las historias, ¿viste? Eso era una impronta muy fuerte que tuvimos, creo yo, todos los, bueno, no sé, ir a buscar las historias. Yo ahora que justamente estoy compilando un libro que va a salir en agosto, que son mis notas, me doy cuenta que yo cambié bastante mi forma de hacer periodismo a través de, no tanto, pero bueno, un poco cambié, que quizás ahora no busco tanto historias, busco otra cosa. No sé qué busco, pero busco otra cosa. Otra cosa seguro. Sí. Hay que leer el libro para enterarse qué, no, pero... claro, o sea que... No, claro, pero no busco tanto las historias, ¿viste? Busco más por ahí pensamientos, ideas, no sé, es distinto. Pero en esa época, yo cuando hacía una entrevista, siempre estaba como buscando historias. Quería que me contaran historias, que me contaran anécdotas, que me contaran... Encontré, no me acordaba eso, pero al revisar las notas viejas para hacer el compilado, encontré... eso, que la característica, digamos, de mis notas, de mis primeras notas, de fines de los 80 y principios de los 90, es un poco la búsqueda de historias, mini biografías, o eso. ¿Sabes qué me quedé pensando? Me dijiste hace un ratito cuando Enrique te saca, de alguna manera te rescata, ¿no? De esos laburos de mierda que decías vos. Y después pensaba también cómo vos intentaste rescatarlo tantas veces a él también, ¿no? En otro ámbito, en otras etapas de la vida. Qué interesante eso del rescate de los dos, de ambos, me parece. Sí, viste que eso estaba, ¿no? Esa cosa de yo lo dije ya más de una vez, de más allá de todas las locuras, Enrique estaba totalmente chiflado, especialmente los últimos 10 años. Nosotros nos cuidábamos, o sea, él me cuidaba a mí, yo trataba de cuidarlo a él, lo cual era una empresa imposible, pero yo no me daba cuenta de que era algo imposible e intentaba hacerlo igual, ¿viste? Y eso hasta un momento en que dije, no, ya está,
que fue, yo hacía mucho tiempo que estaba en pareja con otra persona, en una pareja yo estaba muy enamorada, una pareja súper estable, había nacido mi hijo, yo estaba con el bebé y fue el momento en el que dije, yo ya no puedo tratar de cuidar más a este hombre, aunque sea a la distancia, y me alejé, porque además empezaba como todo, no era muy cíclico, ¿viste? Sí. Empezaba como todo una nueva etapa que yo ya la conocía. Entonces medio que me borré. Y los últimos más de 10 años de la vida de Enrique yo estuve muy borrada, no tuve mucho contacto con él. Pero sí es verdad que había esa cosa. Él conmigo era muy tierno, ¿viste? Era muy amoroso, siempre trataba de, dentro de sus posibilidades, buscar algo bueno para mí, ayudarme, guiarme si podía. En fin, sí, fue una buena historia, qué sé yo, y yo también. ¿Qué crees? ¿Que era amor? ¿Que era compromiso? ¿Que era como agradecimiento a lo que hizo Enrique? Porque encima vos fuiste jefe, si bien el Indio Solari se cuenta la historia que fue quien terminaste siendo jefe de redacción. La culpa la tuvo el Indio, ¿no? digamos la verdad. Claro, digo, de su revista. La culpa de que yo haya sido jefe de redacción no fue Enrique, fue el Indio. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento te convertí? ¿En qué momento el Indio Solari te tira a muchacha? ¿Es tu momento? No, bueno, porque Enrique iba a hablar con el Indio a contarle sus problemas, ¿no? Y el Indio iba a hacer terapia lo del Indio. Sí, hacer terapia con el Indio. Y el Indio lo escuchaba y le daba consejos. Y ahí Enrique estaba muy angustiado porque se había ido un jefe de redacción, o dos se habían ido, y él quería que el jefe de redacción fuera Marcelo Bovelo, y Marcelo Bovelo decía que sí, pero estaba en Mar del Plata. Y por ahí en ese momento era imposible ser jefe de redacción de un medio porteño estando en Mar del Plata, cosa que hoy sí podríamos hacer. Entonces ahí el Indio le sugirió que podía ser yo. Le parecía que podía ser yo y no me acuerdo. Sí, fue una conversación muy larga en la que yo estaba sentada en un sillón y no decía nada y ellos hablaban sobre mi futuro. Tengo un mensaje que viene de España. Toda mi admiración a Vera Land. Compartí aire con ella, Olmedo Tuquillo. Diosa, llenala de besos. Carla Ritrovato. ¡Ay, qué lindo, Carla! Bueno, besos, qué buen mensaje. Muy buena compañera, Carla. Sí, claro, compartimos una época hablaba con Gustavo Olmedo hace poco, que para él fue una época que a él no la tiene como un muy mal recuerdo, por cuestiones ajenas a Carla y a mí, sino por cuestiones de lo que tenía que ver con lo que estaba pasando en la radio en ese momento, los proyectos que él tenía, lo habían puesto en un programa, bueno, no importa, la cuestión es que Olmedo tiene un recuerdo muy malo de ese periodo y yo tengo un recuerdo muy bueno de esa experiencia en Rock and Pop, que fue mi primera experiencia de radio. Yo no sabía nada y Carla y Gustavo me explicaron algunas cosas. De vuelta del oficio, ¿no? Sí, de nuevo redescubriendo otra faceta del oficio. Empecé a hacer mi columna en Rock and Pop sin tener absolutamente la menor idea de nada de lo que cómo se hacía, cómo me tenía que acercar al micrófono, no sabía nada absolutamente. Bueno, igual ahí estuve unos meses, hasta que nos levantaron el programa. Vera, escribís bien y escribís mucho, afortunadamente. Yo acá tengo en mis manos uno de los últimos, si no el último, ¿no? De los tres. La última canción, Rock and Roll y Jazz Huachaca, 1987-2000, Enrique Sims y Vera Lam, firmado por los dos, Editorial Gourmet. Una reedición. Claro, ¿el último en qué sentido decís? El último que aparece tuyo, digamos, por lo menos. No, claro. Hay un chiste de Landru que dice, este es mi último libro. ¡Ay, qué buena noticia! Dice el otro, ¿no? No en este caso. Claro. Digo el último porque es uno de los últimos, por lo menos, que yo he tenido. No, está bien. Te tengo que traer más libros, perdón. No, sí. Claro. Escribí algo cortito por las dudas para pasar este momento. No, lo que pasa es que el último libro mío es Destructible. O sea, es mi libro más reciente es Destructible, que es un libro de relatos, claro. Pero no por contradecirte, Mariano querido. No, por favor. Pero tráeme los libros igual. Que te debo los libros, claro, esa es la cuestión. Tendría que haber venido con los libros. Sí. Claro, para Lula además, obviamente. Bueno, pero me queda cerca, porque yo vengo a terapia acá cerca, así que les voy a traer libros y se los voy a dejar acá cualquier tarde. Y tu terapeuta no es el Indio. No es el Indio. Bien. Bueno, entonces, los tres la última canción. Sí,
Qué sé yo, la verdad que yo estoy feliz. Ayer estuve con Donoso, estuvimos charlando, el libro anda bien en Chile, la reedición. Yo estoy súper feliz, viste, de haber sacado de nuevo este libro, que fue un libro que en el momento lo sufrí, viste, porque fue un libro que cuando salió yo no lo pude acompañar porque el libro salió en febrero del 2002 y yo volví a Argentina en enero del 2002. Porque vos te instalás en Chile a hacer este libro con un montón de tiempo, ¿no? Claro, yo venía viajando a Chile a hacer laburos y también a veces a visitar a Henry desde el 98. Pero cuando viajo para empezar a hacer la biografía de los tres, yo ya viajaba con la idea de que me iba a quedar, ya sabía que me iba a quedar por lo menos un año o algo así, y bueno, y ya fue como así, como que estuve viviendo, incluso en algún momento, porque hice como un trámite de residencia o algo así, que hice cambio de domicilio, todo, que me acuerdo que cuando volví a la primera votación que hubo no pude votar, porque no estaba en el padrón, me habían sacado del padrón. O sea que sí, digamos, soy medio chilena, un poco chilena me siento, ¿viste? Porque la verdad que estuve bastante pero bueno, yo me volví, o sea, había salido mi novela, Tu maquillaje de fuego se evapora con la luz, por Ediciones B, y este libro que en su momento había salido por Aguilar, que era como del grupo de Santillana, o sea, habían salido los dos libros. Primero había salido mi novela, que la presenté el 12 de enero del 2002, y la presenté y me volví, porque por múltiples cosas que pasaban en ese momento en mi vida. Y después salió este libro. Y como además, una que yo ya no estaba allá, y además que, bueno, el libro había tenido bastantes conflictos, era un momento muy difícil de la relación de Enrique con la banda. Yo había quedado en un lugar bastante incómodo porque, bueno, como digo ahí en el prólogo, vi pasar las balas entre ellos y no sabía a veces mucho más qué hacer. Entonces, bueno, fue un libro que no lo pude. Entonces, esta reedición, mirá el tiempo que pasó. Y además me pasó otra cosa, que cuando salió este libro fue tan feo como fue todo, el cuestionamiento que hubo al libro y todo, que yo dejé de hacer periodismo de rock por mucho tiempo. Ah, muy fuerte. Sí, a mí me afectó eso. Y a mí me encanta hacer periodismo musical, periodismo de rock, ¿viste? Dejé de hacer periodismo de rock por mucho tiempo, no quería, me había quedado como, no terminaba de entender qué era lo que había pasado, que después lo entendí. Pasado muchos años, logré entender todo lo que había pasado, pero en el momento yo no lo entendía, entonces me había enojado con el género del periodismo de rock en general en cuanto a mí. Entonces yo no quiero hacer más periodismo de rock, porque es un quilombo, decía yo. En realidad no, era toda la situación que se había dado ahí. Pero bueno, fue muy frustrante ese momento. Y recién tuve ganas de volver a hacer periodismo musical cuando empecé a escuchar Estelares, que yo los empecé a escuchar tarde, un día que los empecé a escuchar, en el año 2012, dije, tengo ganas de entrevistar a Manu Moretti. O sea, me pasó por primera vez, después de casi 10 años, de hecho, 10 años, que dije, tengo ganas de entrevistar a un músico. Y lo entrevisté a Manu, y a partir de ahí, que fue una entrevista preciosa que salió en Mavi Rock, empecé de nuevo a hacer entrevistas a músicos y empecé de nuevo a hacer periodismo musical y bueno, pasado el tiempo fui entendiendo qué era lo que había pasado con este libro y con la biografía de Fito Páez. Los dos libros habían salido con muchos problemas y empecé a entender todo lo que había pasado y bueno, nada, ya está. Yo tengo la primera edición, perdón, cierro con esto, la primera edición de Fito. Muy larga la explicación. De Fito, y vos no estás en tapa, ¿no? No estás vos en tapa, en los créditos, iba a ser a ¿no? la misma, pero perdón, como iba hacia el mismo lugar, te la voy a completar. Entiendo que en la primera edición de Fito, la que sale, vos no estás en los títulos. Exactamente. Sí, señor. Y Así después, también pensaba, mientras escuchaba que decías, vos estabas en un sillón mientras Sims y el Indio discutían por tu destino, y después también pensaba en esta editorial Gourmet, que también son unos grandes compañeros, y hemos peloteado, así como con Cerdos y Peces, con muchas cosas que salieron uno de los libros que salieron en editorial Gourmet es Al Taco, que es Me encanta.
que estuvo la compañera Gabriela Sey acá presentándola, que escuchábamos cuando volvíamos de la tanda, hablando que es un libro que es una que es un bastión, digamos, porque visibiliza el rol de las mujeres en la historia del rock, ¿no? Y en la historia de la música argentina. Bueno, en esta ida y vuelta, ¿no? ¿Cómo fue para vos atravesar eso como mujer, digamos, de pasar de estar sentada mientras el Indio y Sims debatían por tu destino y no poder firmar el libro, digamos? ¿Cómo fue ese movimiento y cómo llegás hoy a ser la señora Veralán? Bueno, varias cosas. Está buena la pregunta que haces, Lula. Mirá, a ver... Yo nunca tuve, para mí todo el espacio que como periodista, la verdad es que no tuve trabas o impedimentos o cuestiones por ser mujer, ¿no? En las redacciones, la verdad es que no. Lo que sí es cierto es que en la edición de Páez, la primera, yo no estaba. A mí no me importaba en ese momento no estar, me pasaba eso. ¿Por qué? Yo tenía 27 años... Enrique me había dicho, haceme pata, quiero hacer este libro, lo tengo que hacer con vos, hagámoslo juntos. Y para mí ya, yo cobraba la mitad de la guita que le adelantaban a él, que eran $10.000. Claro, una tonelada de plata. O sea, que estaba bien. No me importaba no estar en la tapa. O sea, me parecía que era un trabajo re interesante de hacer, que me lo estaban pagando bien y que además a mí me llamaba Enrique, que esto era una cosa que me pasaba mucho. No me llamaba todo el mundo para trabajar. Claro. En general me llamaba él. Vicente Citolema también me llamó para trabajar varias veces, pero no es que yo era una persona que las llamaban para trabajar otras personas. Generalmente me llamaba Enrique. Entonces, él me convocó. Después él... claro, cuando él me convoca, él ya había hecho el contrato, ya había firmado él, todo. Entonces, cuando se plantea la cuestión de que yo no estaba en la tapa, que no la planteé yo, porque ya te digo, yo decía, qué bueno, te viene este libro, me gustaba, me parecía una aventura, una experiencia. Claro. Es mi primer libro, o sea, el primer libro con el que yo me involucro es la biografía de Fito. Y creo que en ese momento yo me daba cuenta de que estaba bueno hacerlo, ¿viste? Aunque yo ya había trabajado un montón en periodismo, no es que, o sea, yo ya... en ese momento me sentía que tenía un montón de cosas por detrás, ¿viste? Como son los 27 años, vos te parece que ya viviste un montón. Un carrerón. Claro. Estás en el club de los 27. Sí, claro, o sea... pero de todas maneras me parecía algo súper interesante. Fito estaba muy arriba en ese momento, en todos los sentidos, con mucho esplendor también él, mental, creativo. Porque es la época del amor después del amor, ¿no? Claro, Circovid, ¿no? Circovid, claro, sí. Entonces, bueno, no me importaba eso. Pero después se plantea como, claro, yo trabajé a la par, hice 50 entrevistas, edité la mitad, o sea, escribí la mitad del libro. Nos matamos porque en realidad ese libro lo hicimos en unos meses y una biografía tarda años. Claro. Fue un laburo recontra intenso. Jorge Lanata decía, hacía 2 meses que habíamos empezado el libro y me llamaba por teléfono y me decía, ¿vos pensás que algún día lo van a terminar? Ay, qué pesadilla. Un pesado. Como era mi primer libro, yo no entendía que en realidad hacía 2 meses y yo pensaba, claro, me toca apurar. Estoy atrasada. Porque bueno, en periodismo vos siempre sabes que tenés la pistola. Siempre es para ayer. Siempre tenés la pistola en la nuca. Entonces, nada, pero yo lo pienso ahora y digo, ¿cómo nos apuraban si hacía 2 meses que habíamos empezado y lo terminamos entregando en el mismo año en el que lo empezamos? O sea, no existe. Sí, no sé, Lanata, prendete un pucho o algo. Entonces, bueno, Gabriela Esquivada, que esto sí es importante porque tiene que ver con esta cuestión de cómo las mujeres a veces nos hacemos la pata en las situaciones. Cuando vio que yo no estaba en la tapa y que yo había laburado, dijo, no, esto no puede ser, o sea, ¿por qué va a haber una aclaración adentro? Y bueno, fue a hablar con alguien ahí en una oficina y volvió y no le dieron bola. Pero está bueno siempre recordar, claro, pero bueno, está bueno recordarlo. No tiene nada que ver esto con una decisión ni de Enrique, ni de Fito, ni del... No, pero no por achacársela a nadie, sino como hay... Porque hoy por ahí, no haciendo una relectura de esto, digamos, también... esas son las razones por las cuales solo te llamaba Sims. Porque no aparecías en la tapa de los libros. Digamos, algo como uno hace las relecturas de, bueno, ¿qué hubiese pasado si esas cosas se hubiesen contemplado? ¿Qué pasaba con la compañera que viste esas cosas? No, igual la aclaración, digamos, si vos agarrás el original que está por ahí, cuando lo abrís... Esta era la segunda edición. Sí, cuando lo abrís, dice...
una aclaración de Enrique, aclaración, este libro, somos 2 autores, por una Sí, cuestión de contrato. y es está amorosísimo. fechado. No, por eso, no por caerle a nadie, sino por cómo se iban, no por una persona, no por Sim ni por Fito, sino por cómo si tenés una relectura de cómo se construían esos espacios. Mira, yo me lo pregunto en el prólogo. No sé, no tengo la respuesta si no estuve en la tapa porque querían presentar el libro como que Fito era el autor, en parte. Claro. O si fue por una cuestión de que yo era mujer. No lo sé, Claro. porque puede ser un poco de un poco. ¿Qué hubiese pasado si en vez de ser yo hubiese sido un periodista hombre que en vez de tener 27 hubiese tenido 47? Claro. A lo mejor no se animaban. Ahí te quiero ver, sácame de la tapa. Claro. O también una mujer, pero en vez de 27, de 47. Sí, claro. Que se planta y dice, por ahí el hecho de que yo tuviera 27 y dijese, bueno, no me importa. No, claro. ¿No? Tengo una mala noticia. No, Como no todos me los hagas viernes eso. hasta ahora. No, fue decile el a programa. Moreno que espere un rato. Se fue el programa, No, lamentablemente, no, quedan sí. 5 minutos para las 7, tenemos que entregar. Así que bueno, nada, agradecerte Gracias, poco, Vera, de chicos. verdad. Gracias por la invitación y un placer. Antes, rapidito, y Guillermo me va a saber perdonar, Guillermo y Pimpi me van a saber perdonar. Desde que Mariano acordó esta entrevista, yo tengo en la cabeza de la Vera Veralán, Sí. del tema de los piojos, Sí. de Comali. ¿Cómo terminaste en un tema de los piojos, sabés? Bueno, mirá, nos conocimos con Ciro allá por el año 1990, si no me equivoco. Él tenía un manager que se llamaba González, Osvaldo González, y tenía una tecladista, Lisa, que no me voy a acordar el apellido. Dicione. Exacto, bueno, que Lisa era la recepcionista de la redacción nuestra. Y Osvaldo era muy cercano. Y Los Piojos era una banda muy cercana a nosotros. O sea, en las fiestas de Cerdos y Peces, ellos tocaban. Por lo menos en 2. Tampoco hubo tantas fiestas, pero en 1 o en 2 tocaron. Que una fue en Cemento y otra creo que fue en Arpegios o en... Bueno, puede ser que haya sido Arlequines también el lugar. Bueno, eso es como que había ahí una... Y yo lo entrevisté a él... para la revista, en un momento, también éramos chiquitos, o sea, él tenía 23, ponele, yo tendría 24 o 25, creo que yo tengo 2 años más que él. Y yo le hice una entrevista antes de que salieran, o sea, no existía el primer disco, nada, pero era una banda que nos gustaba, que en ese momento incluso en el copete, porque ahora es con esto de que estoy haciendo el compilado de notas, revisé todo, entonces tengo todo me agarran con todo el material fresco, que generalmente no es así, y ahí en el copete yo pongo algo como que era la banda que más me gustaba en ese momento, una cosa así. Hicimos una entrevista que salió en un número de Las Cerdos, y bueno, eso, qué sé yo, nos veíamos cada tanto en como que había como un círculo ahí de gente en común. Después, específicamente, cómo es que... O sea, cuando él está haciendo las letras, crucé yo por su mente, no tengo idea. Como pero 10 años después terminás inmortalizada en un disco de Los Piojos. la cuestión es que es una canción preciosa, creo que es lo más importante, y me parece que para mí es agradable estar en una canción que la gente ama, por supuesto. Martín Loza en operación técnica, Ayelén Mancilla, producción general, muchísimas gracias. Mi compañera Lula Bono en la co-conducción. Gracias, Vera, de vuelta. A ustedes, chicos. Nos despedimos hasta la semana que viene, nos vamos escuchando Estelares, ¿te parece? Las Sí, arañas. Chau. Perfecto. Vos te acordás de las arañas en el techo. Hermosa postal. Yo te recuerdo que cantábamos desechos. Una gran verdad. Vos me narrabas los manglares. Se comunicó con la palabra justa rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, ¿cómo les va? Soy Fabio Lacoya de El Maldito y quería invitarlos este viernes 6 de junio a la presentación de nuestro disco Antes de la Medicina, en cuya oportunidad también vamos a adelantar algunos temas del próximo. Así que los esperamos en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas el viernes 6 de junio a las 20:30.
postal. Puedo pintarlo y cantábamos desechos. Nuestra gran verdad. Vos me contabas de manglares en el cielo. Y no lo escondas más. Todo lo que dimos es esta postal. Una gran salina y este ventanal. Y no lo niegues más. Todo lo que dimos es esta postal. Una gran salina y este ventanal. Puedes ver el mar más allá. Y no lo escondas más. Todo lo que vimos es esta postal. Una gran salina y este ventanal. Y no lo escondas más. Todo lo que vimos es esta postal. Una gran salina y este ventanal. Puedes ver el mar más allá. En Caput Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una